En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. El Tour de 1936, la obra más reciente del autor gaditano José Petengui, es un fascinante relato por etapas de la epopeya de los 5 ciclistas que participaron en aquella carrera, representando a España con los colores de la bandera republicana en sus maillots. El Tour de 1936, creo, Pepe, que debió ser de los más politizados de la historia, ¿no? No, de los más no, el más politizado. El más politizado porque, vamos a ver, primero se corría por selecciones nacionales, o algo que se dejó de correr en el Tour después, muchos años después, ¿no? Después estaba el Frente Popular en Francia, con Léon Blum, Frente Popular en España, los fascismos amenazando Europa. Incluso hay una curiosidad en este Tour, y es que Mussolini retira al equipo italiano, a la selección nacional italiana, porque Italia había invadido un territorio africano. La comunidad europea, los países europeos, entonces no había comunidad europea, los países europeos protestan, y Mussolini, en un rapto patriótico, retira a la selección italiana, que incluso ya tenía adjudicados los dorsales. O sea, el de los más politizados, no, el más politizado. Y esa es la, yo creo que el gancho que tiene el Tour del 36, ¿no? Porque el año 36 es un año clave para España y para Europa, pero para España sobre todo, ¿no? Explica muchas cosas después, explica mucho, da un esquinazo al guión de España, explica el atraso, al desajuste, no quiero hablar de atraso, al desajuste de España con el calendario europeo. Entonces ese año se corre un Tour politizadísimo. Hay un corredor, René Vietto, que era un corredor muy bueno de Francia, y el patrón del Tour, Henri de Grange, dice que René Vietto no puede participar en el equipo nacional. ¿Por qué? Por su abierta militancia comunista. Entonces el pobre René Vietto tiene que concurrir al Tour como una categoría que existía entonces, se llamaba turistas, corredores turistas. Iban por libre, ¿no? Sí, como libre, iban por libre, y entonces René Vietto corre como turista, sí. Y estos 5 esforzados de la ruta, nunca mejor dicho, que fueron representando a España, ¿quiénes eran? Bueno, estos son hijos del hambre, del subdesarrollo. Hoy conocemos el ciclismo como un deporte muy tecnificado, muy tecnológico, por decirlo de otra manera, muy salido del laboratorio, pero entonces era un deporte de pobres. Estos 5 españoles que corren el Tour del 36 corrían por el dinero, mayormente, vamos. Sí, vamos, así de claro. Entonces decía, bueno, si llegar el primero a esta cumbre, a este col, subirlo el primero, me da 500 francos, que eran 260, 270 pesetas, dice, ya tengo para cenar 3 días. Pensaban, sí, pero que lo confiesan abiertamente, ¿no? Ellos corren por el dinero. Nada que ver con la gloria improbable de terminar el Tour, o de alcanzar uno de los premios mayores o menores del Tour, era una cosa, hombre, fantástica, extraordinaria, pero para ellos era secundario. Eran tipos que, bueno, van en tren ellos por su cuenta. Julián Berrendero, que quizás sea el más famoso, con posterioridad, el que ahí está retratado en la portada magnífica que ha hecho Juan José Sandoval. En el centro era un tipo de 22, 23 años, madrileño, y este coge su tren en Madrid y llega a París en tren, con transbordo en Hendaya y tal, ¿no? Entonces él corría por las primas de llegar el primero, de alcanzar el premio de la montaña, y explica muchas cosas después, ¿no? Las anécdotas que se cuentan en este libro es que este berrendero subía muy bien, subía fantástico, subía como un león. Pero al llegar arriba le entraba un canguelo, por no decirlo de otra manera, grandísimo, y esperaba a sus compañeros, incluso a los rivales, tomándose una cerveza, un café. Para no bajar solo. Viene en la portada del libro, en la contraportada, viene una de las frases, dice, prefiero morirme subiendo que matarme bajando. Es un deporte muy curioso, ha variado, ha cambiado mucho. En esencia sigue siendo lo mismo, ¿no? En esencia sí, el ciclismo sigue siendo... Bueno, el ciclismo
ciclismo no, yo soy del Tour. A mí el ciclismo, la verdad que no me importa demasiado. Yo soy del Tour desde chiquitito. Y entonces es un deporte que simula muy bien la condición humana. El ganar hoy y perder mañana, el morirte trabajando, el al revés, ¿no? El perder hoy, ganar mañana, ganar hoy, perder mañana y así sucesivamente. El esfuerzo, el sudor, las peleillas, porque entre ellos hacen unas faenas tremendas. Simula muy bien, el Tour simula la vida, ¿no? Entonces, esa es la tesis del libro, ¿no? Que aparte de ser un Tour muy politizado, muy significativo, es la 30ª edición del Tour. Es la representación de la vida misma, ¿no? Y estos 5 tipos, pues eran 5 tipos españoles, cada uno de su padre y de su madre. Eran un vasco, Esquerra, un madrileño, un catalán, un valenciano y otro asimilado, otro vasco que vivía ya en Francia, Emiliano Álvarez. Y a estos 5 les va a pillar, mientras estaban disputando el Tour de Francia, representando a España, un cambio absoluto en el país al que están representando. Es que durante el desarrollo del Tour, que ocurre durante el mes de julio, suceden en España las peores atrocidades de su historia reciente, ¿no? Yo he pretendido, porque esto se publicó en Diario de Cádiz en forma de serial, día por día, simulando una etapa de la época, ¿no? Del año 36. El hecho de que cada día se corría una etapa y ellos, estos ciclistas, estaban informadísimos. Ten en cuenta que al Tour lo seguían un montón de medios informativos franceses, ¿no? Sí. No solamente el Lotto, que era el organizador, sino el Le Petit Dauphinois, un montón de medios. Y estos ciclistas, al llegar a la meta, conocían perfectamente la situación de España. Entonces, conocen el asesinato de Calvo Sotelo y del teniente Castillo, conocen la sublevación de África, conocen el transporte de tropas de África a la península, conocen de primera mano los bombardeos de las ciudades. Es decir, que cuando termina el Tour, el día 2 de agosto del 36, estos tipos, ¿qué hacen? Es que ellos iban, como se ve perfectamente en la portada, con el maillot de la República. Claro. El maillot, como he dicho, se corría por selecciones nacionales y ellos iban con el maillot morado, amarillo y rojo, los colores de la República. Es decir, que prudentemente ellos, cuando termina el Tour, pues se quedan en Francia. Sí. Y son denostados, desde luego, por el régimen, por el incipiente régimen franquista, y algunos de ellos también por el régimen republicano, salvo Molina, que pertenecía a las Juventudes Socialistas de Valencia y actúa de forma muy directa y muy activa en actividades del ciclismo valenciano. Sí. Por ejemplo, Berrendero, que es el que te comentaba antes, Berrendero se queda en Francia corriendo carreritas cortas y tal, porque él había ganado el premio de la montaña, entonces eso le cotizaba mucho su cachet y tal. Se queda el 2 de agosto allí. Lo primero que hace es llorar amargamente, y él lo dice, ¿no? Llorando amargamente en la meta, sentado en el suelo, pues estaba solo. Él sabía lo que ocurría en España y sabía lo que se le venía encima. Y entonces, cuando corre unas cuantas carreritas cortas, y él, a los 6-7 meses, decide, tenía novia en Madrid, y dice, bueno, pues, ¿qué me importa a mí qué es lo que está pasando en España? Yo me voy para Madrid. Y en Irún le echa el guante a la policía franquista y se chupa 2 años de campos de concentración, en Rota y en Burgos, me parece. Entonces, claro, habían defendido a la República como deportistas, claro, pero también habían hecho, digamos, un poco de apología de su régimen, que era el régimen republicano. Aunque de todas formas ellos iban de la única manera que se podía participar en el Tour, ¿no? Cada uno por su cuenta, de una manera muy diferente a como es ahora. Pero es que ellos además se llevaban fatal, entre ellos, sí. No era un equipo muy bien avenido. Lo primero es que los equipos eran de 10. Sí. Entonces el patrón del Tour, Henri de Rennes, dice 5 españoles. Además que tengo 5 españoles porque gustaban mucho, porque eran gente muy esforzada, muy sacrificada y tal. Dice, bueno, 5 españoles, vamos a formar un equipo con 5 luxemburgueses. Entonces, sí, es cierto. Hay un equipo hispano-luxemburgués que no se entendían para nada. Solamente uno de los españoles hablaba francés. Entonces, 5 luxemburgueses y 5 españoles. A pesar de todo, quedan los terceros, ¿eh? Ah, mira, no está mal. Y además, entre los propios españoles se llevaban fatal.
porque unos corrían en España para BH, Sí. para la bicicleta BH, y otros corrían para la bicicleta Orbea. Claro. Con lo cual, entre ellos también se hacían una faena de categoría en la carretera. Hay que ver. Bueno, pues todas estas cosas y muchas más las podemos descubrir en este libro de Pepe Petengui, El último Tour de la Tricolor, el Tour de 1936. Sí. Muchas gracias, Pepe, por haber estado con Nada, nosotros. gracias a ti, Miguel.